Buenas noches, buenas tardes. Es un gusto estar acá, darles la bienvenida a esta mesa que trata un tema relevante en estos tiempos, que es la formación docente para la transformación digital de nuestra educación. Quiero empezar agradeciéndole a Virtual Educa por esta posibilidad de participar en esta mesa y además con este panel que ya los voy a ir presentando, un panel de excelencia que estoy seguro que va a estar a nivel de los tiempos y las demandas que tenemos en estos tiempos. Ustedes saben que si la formación docente y los temas digitales ha sido importante en los últimos 20 años en América Latina y en el mundo en general, ha ido creciendo. A partir de la pandemia se ha hecho un tema crucial, ¿no? Nuestros sistemas educativos de repente se suspendieron en el mes de marzo. Eso implicó que cientos de millones de niños se quedaran sin escuela y que rápidamente buscáramos opciones que habíamos estado construyendo en el mundo digital, en Internet, en los últimos años. Así todo, pudimos ver que las enormes desigualdades que había alrededor de los temas del acceso al mundo digital. Pero uno de los temas de los que hablamos poco es acerca de cuán preparado estaba el profesorado, los docentes para enfrentar este requerimiento digital que tenían los sistemas educativos. Descubrimos que una cosa es tener una experiencia digital y otra cosa es la pedagogía en el mundo digital. Son dos cosas distintas y descubrimos que también nos faltaba acelerar los procesos de incorporación al conocimiento digital a una buena parte de nuestros docentes. Esta mesa trata de estos temas trascendentes, porque más allá de la pandemia está claro que el mundo digital y la educación digital vinieron para quedarse. Solamente lo que ha producido la pandemia es una aceleración y para eso requerimos acelerar también nosotros las posibilidades de formar a los docentes, tanto desde el principio de su formación inicial, como la capacitación de aquellos docentes que están en marcha. De esto vamos a hablar con un panel excelente. Yo quisiera empezar presentándoles a Fernando Reimers. Presentándoles es una forma de decir, yo estoy seguro que buena parte de quienes están escuchándonos saben quién es él. De todas formas, permítame presentarles diciéndole que Fernando Reimers es profesor de Educación Internacional y director de Iniciativa Global de Innovación Educativa y del programa de Maestría en Políticas de Educación Internacional de la Universidad de Harvard. Obviamente es un experto en el campo de la educación global, y entre las muchísimas publicaciones, más de 30 libros que tiene, la última es Liderando Sistemas Educativos durante la pandemia COVID-19. Tengo entendido casi, si no su última publicación, de una vasta trayectoria y publicaciones. Vamos a empezar esta mesa redonda con él. Fernando, cuando quieras, sabes que tenés 15 minutos. Muchísimas gracias, Andrés. Me da mucho gusto estar con ustedes en esta conversación y lo que voy a hacer es presentar algunas láminas para apoyar las ideas que quiero presentar y que sirvan de base a una conversación. Aquí estamos, formar docentes para un mundo mejor. Entonces, como decía Andrés, esta circunstancia tan difícil que es la pandemia, es también una oportunidad para pensar cómo construimos un mundo mejor durante y después de la pandemia. Y para mí eso significa alinear lo que hacen los sistemas educativos con esta visión tan ambiciosa y tan incluyente que representan los objetivos de desarrollo sostenible, de un mundo donde quepamos todos, nos relacionemos con los demás de una forma respetuosa de todas las diferencias y nos relacionemos con el planeta de una forma que nos ayude a sustentabilidad. En particular, la meta 4.7 de estos objetivos creo que nos da un sentido de dirección, un norte de qué significa educar a los jóvenes para el siglo XXI, educarlos para el desarrollo sostenible, para los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, ciudadanía mundial. Ahora, eso es una ambición bastante lejana a lo que hacen los sistemas educativos actualmente. En la presentación que hizo en esta conferencia Andrea Schleicher, presentando los resultados tanto de PISA como de TALIS, está claro que la mayor parte de los profesores son mucho mejores en lo que es transmitir contenidos y en presentaciones centradas en los profesores que en dar a sus estudiantes actividades que representen desafíos cognitivos de orden superior o la posibilidad de desarrollar capacidades sociales y emocionales. Por ejemplo, en la última encuesta de PISA 2018, al preguntarle a los jóvenes, al hacerles a los jóvenes, y ustedes tienen un sentido de propósito, y ustedes se dan cuenta aquí
que si bien la mayoría dicen que sí, hay por lo menos uno de cada 4 jóvenes que no tienen sentido de propósito. A los 15 años, aquellos que están en escuela. En rojo están marcados los datos correspondientes a España y a Portugal. Al preguntar a los jóvenes, ¿y tú has experimentado acoso en la escuela? Nos damos cuenta que esto es una verdadera epidemia. España y Portugal están afortunadamente entre los países donde este porcentaje es pequeño, pero decir pequeño es decir mucho. Es 1 de cada 5 jóvenes experimentan algún tipo de violencia en la escuela. Al preguntarle, ¿tiene sentido tu vida? ¿Tiene algún propósito? De nuevo, en el caso de España y Portugal, si bien 70% de los jóvenes dicen que sí, su vida tiene sentido, el que 30% digan que no, no es nada bueno. Entonces, el desafío pedagógico y el desafío de formación de los docentes es cómo formar a los profesores con las capacidades para educar de forma integral. Y esto es fundamental para apoyar reformas educativas ambiciosas. Este estudio recién publicado la semana pasada es un estudio comparado de reformas en 8 países que tienen el propósito justamente de dar esta educación integral. Y uno de los hallazgos de este, pueden ustedes descargarlo en el enlace que está al pie de esta lámina, es un open source, un libro open source. En este libro se enfatiza que la formación de los docentes es la piedra angular sobre la que descansan las buenas reformas. Y estos 2 estudios recientes, estos 2 publicados en español y también en portugués, hablan de ese tema y es a eso al que voy a referirme. De hecho, a uno de esos estudios en particular, que está publicado en español por la Universidad de Alicante y que también es un recurso abierto que pueden ustedes descargar gratuitamente. El propósito de este estudio que significó un trabajo de 2 años estudiando 8 programas de alta efectividad en 8 países del mundo, cuyo propósito era desarrollar este espectro de capacidades cognitivas y socioafectivas. Es comprender cómo lo hacían, de qué forma estas organizaciones apoyaban a los maestros y qué tipo de arreglo organizativo tenían. Los programas que estudiamos fueron un programa de enseñanza de ciencia basado en la indagación con niños de alta marginación en Chile, un programa en Colombia de Escuela Activa Urbana en el departamento de Manizales, un programa en México, Únete, que utiliza precisamente tecnología para ayudar a las escuelas a mejorar su funcionamiento, un programa de formación de directores en Singapur, un programa de innovación en el distrito Xinjiang en China, un programa en la India Sueña un Sueño y el programa en Estados Unidos llamado Expeditionary Learning. Cada uno de estos programas son programas que tenían al menos una década y que habían alcanzado una cierta escala. Una cierta escala no quiere decir todo el país. Por ejemplo, en Estados Unidos, Expeditionary Learning, que tiene 30 años de funcionamiento, llega a unas 300 escuelas, pero han desarrollado una serie de materiales en línea a través de los cuales han llegado a millones de educadores, compartiendo lo que han aprendido en estas 300 escuelas que funcionan un poco como laboratorio. Bueno, lo que hicimos fue estudiar cada uno de estos programas y entender cómo formaban, y luego miramos a través de estos programas y dijimos cuál es el DNA que tienen en común. Y estos son los resultados. Todos ellos reflejan una concepción de los profesores que los ve como adultos, que están socialmente ubicados y que tienen una idea propia de lo que tienen que aprender. Es decir, ninguno de estos programas se plantea desde fuera qué es lo que tienen que aprender los profesores y les da un curso de fin de semana. Al contrario, estos programas toman el tiempo de entender a la escuela como organización y de tomar en cuenta esas necesidades para ir llevando a la escuela a desarrollar capacidades que en verdad son capacidades no para cambiar a los individuos, sino para cambiar la cultura escolar. Eh, Estos programas entienden que la unidad de análisis y de intervención adecuada no es el profesor, es la escuela, es el conjunto de profesores. Lo segundo que tienen estos programas es que ninguno de ellos se basa en cursos cortos, de un día, 2 días o una semana. Todos estos programas trabajan con las escuelas un periodo de entre 1 y 3 años, durante los cuales hay oportunidades múltiples, hay una saturación de posibilidades de aprendizaje en la escuela. Las modalidades de desarrollo profesional en las que descansan estos programas son variadas. Son variadas no entre programas, al interior de cada programa hay más de una modalidad, que incluyen desde el estudio independiente hasta la observación de pares, la experimentación, la investigación-acción, la participación en experimentos que hacen junto a los profesores. Y yo diría que el 80% de estas actividades de formación ocurren en la escuela, pero no en escuelas aisladas. Lo que hacen las organizaciones que arman estos programas es armar redes de escuela. Y esta organización externa, que puede ser una ONG o puede ser una universidad, en el caso de China es una escuela normal, la que hace esto, una agencia de gobierno, digamos, lo que hace el 20% de esta formación involucra que los profesores salgan de la escuela, observen otras escuelas, se reúnan con sus pares, pero el 80% de la formación ocurre en la escuela misma. Y ocurre en la escuela misma porque el trabajo de la escuela ha sido rediseñado, de manera que aprender es parte del trabajo mismo. Aprender no es una actividad exógena
Enseñar es parte del enseñar. Los programas de formación incluyen una serie, un espectro de capacidades, también cognitivas y socioemocionales, eh, que van desde enseñarles técnicas particulares a los profesores, enseñarles protocolos, checklists, hasta ayudarles a desarrollar formas conceptuales de entender por qué enseñar de otra manera. Al mismo tiempo, desarrolla no solamente la formación de los profesores pedagógica, sino la propia formación social, la propia formación emocional. En cierta manera, estos programas están basados en el supuesto de que nadie puede enseñar lo que no practica, nadie puede ayudar a sus alumnos a desarrollarse emocionalmente si no ha experimentado desarrollo emocional. Nadie puede enseñar a los alumnos a colaborar si no sabe colaborar. Nadie puede enseñar innovación si no demuestra con su práctica qué significa innovar. Y todos estos programas ayudan a estos profesores a desarrollarse como profesores y como equipos, y además les desarrolla sus capacidades pedagógicas. El desarrollo profesional incluye, como decía, una variedad de recursos, desde darles rutinas simples, protocolos, prácticas educativas, hasta formas de estudio más conceptual. Y como decía antes, 80% esto ocurre al interior de la escuela, 20% fuera de la escuela. Las organizaciones que movilizan estos programas construyen una serie de alianzas para ampliar la capacidad de la escuela. Alianzas con empresas, alianzas con instituciones educativas, con instituciones cívicas. Traen a la escuela a otras personas que sirven como recursos para apoyar tanto la formación de los profesores como la instrucción misma. Estos programas básicamente lo que reflejan es una comprensión de que la práctica de un docente es una práctica socialmente situada y que no es suficiente con darle a un profesor ideas nuevas sobre cómo hacer las cosas, sino que hay que ayudarles a transformar esa práctica, ese contexto social. Y esa es la razón de trabajar con los docentes, no como individuos, sino como grupos. Todos estos programas miden de diversas maneras. Una de las preguntas que yo encuentro frecuentemente eh, en el trabajo de investigación de competencia del siglo XXI es, ¿y qué en relación a la medición? ¿Será que es posible enseñar lo que no se puede medir? En verdad, todos estos programas empiezan no por la cuestión de medición, empiezan por una definición clara de cuál es el propósito para el alumno, cuáles son las capacidades que quieren desarrollar y a partir de ahí definir y qué tiene que poder hacer el profesor y a partir de ahí definir currículum y pedagogía, y ahí insertar diversas maneras de evaluación, sobre todo evaluación formativa, que permita ir mejorando sobre estos programas sobre la base de la experiencia. Todas estas organizaciones que son, como decía, universidades, ONGs, ellas mismas modelan lo que significa ser una organización que aprende. Es decir, ninguna de estas organizaciones se dedica 2 años a contemplar el universo para decidir qué hacer. Todas empiezan con un prototipo sencillo y a partir de ahí aprenden qué funciona y corrigen sobre la marcha. Muy parecido a lo que ha ocurrido en esta pandemia, en las agencias que han estado haciendo innovación. Bueno, quiero detenerme un segundo para hablar de otras investigaciones que complementan los hallazgos de este estudio, que son el resultado del trabajo de la Iniciativa Global de Innovación en Educación, a la que se refería Andrés y que dirijo hace 8 años. La premisa de esta iniciativa es que educar con calidad es una tarea que requiere que colaboren diversos grupos al interior de una escuela y dentro y fuera de la escuela. Y para que esta colaboración sea eficaz, es necesario no solamente que haya claridad sobre los propósitos de la educación, sino que haya una teoría de acción compartida entre quienes están trabajando, una idea de cómo vamos a lograr esos propósitos. Y es esa teoría compartida lo que constituye una cultura escolar. Em, entonces, nuestra meta es ayudar a entender cómo cambiar la cultura escolar y hacemos eso avanzando este propósito, promover una comprensión de qué significa llevar a la práctica una enseñanza que sea relevante al siglo XXI. Y avanzamos esa meta a través de 3 actividades interrelacionadas. Llevamos a cabo investigación aplicada, promovemos diálogos informados y desarrollamos herramientas prácticas, sobre todo currículum, que le sirvan a un profesor para saber qué hago distinto. Nuestra aspiración es apoyar la construcción de escuelas que aprenden. ¿Y qué es una escuela que aprende? Una donde hay una visión compartida que está centrada en el aprendizaje de todos, con claridad sobre cuáles son las competencias que tienen que aprender los estudiantes, donde esta visión ha sido construida de forma participativa, no ha sido impuesta, incluyendo ciertamente al personal de la escuela, pero también a los miembros de la comunidad escolar, donde hay un desarrollo profesional continuo de todo el personal, donde hay oportunidad permanente de ir mejorando, donde se promueve el aprendizaje y el trabajo en equipo y la colaboración, donde se promueve una cultura de indagación, de exploración e innovación, y donde existen sistemas que permiten capturar e intercambiar en qué consisten las buenas prácticas, y donde la escuela tiene la capacidad de aprender con y del ambiente externo, y donde se modela y se cultiva un liderazgo que aprende.
Estos son 6 de nuestras publicaciones, de las cuales la mayoría están traducidas al español. Estas son las 2 más recientes. Educación y cambio climático es un protocolo que explica cómo producir asociaciones entre escuelas y universidades para desarrollar un currículum efectivo, para ayudar a mitigar, adaptarse y revertir el cambio climático, donde en estas colaboraciones participan universidades y redes escolares. Estos son los libros que están traducidos al español. El último, Educación Global para Mejorar el Mundo, está en prensa, lo va a publicar la editorial SM justamente la semana próxima. Pero ahí tienen ustedes preparar a maestros para educar integralmente a estudiantes, formar docentes para un mundo mejor y enseñanza y aprendizaje en el siglo XXI. Este fue el primer estudio, que es una síntesis de cuáles son estas capacidades del siglo XXI y un análisis de 6 reformas nacionales de educación. A la derecha es el estudio que acabo de resumir. A la izquierda, en español y en portugués, está un estudio de 6 programas, 3 nacionales y 3 de grandes redes escolares, que replica el estudio que ya acabo de presentar y donde los resultados son muy semejantes, así que no los voy a presentar. Los diálogos informados están basados en la premisa de que quien resuelve problemas, un líder educativo, un maestro, al resolverlos genera conocimientos. Pero es solamente el practicante más reflexivo el que puede traducir este conocimiento derivado de la práctica en un conocimiento público que se inserta en la profesión. Y lo que hemos hecho es extraer de estas prácticas ese conocimiento. Por ejemplo, el libro Cartas a un nuevo ministro de Educación es un trabajo donde durante un año trabajamos con ministras y ministros que habían liderado reformas muy ambiciosas para extraer y qué aprendieron haciendo esto. Esta publicación reciente, Liderando Sistemas Educativos, es un trabajo parecido con ministras, sobre todo ministras de educación, municipales, estatales y nacionales, examinando qué desafíos educativos para su liderazgo generó la pandemia y cómo los afrontaron. Y finalmente, estos son varios de los recursos alineados con los objetivos de desarrollo sustentable, donde traducimos esos objetivos en un marco de competencias y a partir de esas competencias desarrollamos una secuencia curricular que va desde kinder hasta el último año de bachillerato para que los estudiantes desarrollen el espectro de estas capacidades a las que me refería. En estos enlaces tienen ustedes donde descargar estos libros. A mano derecha, Atando Cabos es uno de estos protocolos a los que me refería. Es un protocolo para producir un consenso en una jurisdicción. Puede ser una municipalidad, una ciudad, una zona geográfica, de manera que haya alineamiento entre varias instituciones para conjuntamente crear un proceso de continuo apoyo a la calidad docente. Estos materiales están también disponibles en portugués en los enlaces que tienen ustedes aquí. Y finalmente, este libro más reciente, el que va a publicar en español SM a finales de este mes, lo que presenta es una perspectiva multidimensional para llevar cambios a escala. Lo que dice es, la mayor parte de la gente que se involucra en liderar cambio educativo tiene un modelo mental de cómo hacerlo, pero ese modelo tiende a centrarse en algunos aspectos del cambio. Y es una forma más capaz de producir el cambio si uno tiene simultáneamente 5 maneras de verlo, como si tuviese un caleidoscopio. Y esas maneras de verlo, esos marcos, son un marco cultural, psicológico, profesional, institucional y político. Y lo que hace este libro es explicar estos marcos y cómo usarlos. Con el propósito de llevar, hay mucha innovación educativa, pero una buena cantidad de ella descansa en el aula, en la interacción entre profesores y alumnos. Y eso está muy bien, pero es insuficiente para que esa innovación se institucionalice. Y entonces, lo que trata de hacer este libro es llevar esta zona de cambio educativo del ámbito exclusivamente del aula al ámbito de la escuela y del sistema educativo. Bueno, estas perspectivas, ¿en qué consisten? La perspectiva cultural consiste en asegurarse que hay una buena comprensión sobre qué esperan las familias y las comunidades de la escuela y que hay buena comunicación, que hay buen diálogo. No porque las escuelas solo puedan hacer aquello que las comunidades aceptan, sino porque tienen que ir cambiando juntas las comunidades y las escuelas si quieren enseñar, por ejemplo, cambio climático en una comunidad donde la gente piensa que el cambio climático es un invento. Una perspectiva psicológica significa utilizar el mejor conocimiento científico sobre cómo se aprende y cómo se enseña. Estos son 2 libros de la Academia Nacional de Ciencias que sintetizan 30 años de investigación sobre aprendizaje y utilizar esto permite desarrollar un currículum más eficaz. Una perspectiva profesional significa construir una verdadera profesión, donde quienes practican educación tienen las capacidades para ejercer un conocimiento basado en experticia. Una perspectiva institucional es entender que un sistema pues es eso, una serie de componentes que tienen que estar bien alineados unos con otros. Que cambiar el currículum sin cambiar la evaluación, ni la formación, ni los materiales didácticos va a producir un efecto limitado. Pero cambiar todas estas cosas a la vez requiere este tipo de diálogos informados al que me refería. Y una perspectiva política consiste finalmente en entender que el sistema educativo toca una variedad de intereses, todos legítimos, y cada uno de estos intereses tiene una visión
de lo que es una buena sociedad. Y es una buena reforma aquella que toma en cuenta esta diversidad de intereses y trata de generar una base amplia de apoyo a la reforma para que la reforma pueda tener la duración que es necesaria para dar resultados. Así que me detengo con esto y tendré mucho gusto en tener luego un intercambio con los demás colegas y con los miembros de la audiencia. Muchísimas gracias, Fernando. Ahora vamos a escuchar la presentación de Pilar de la Encina Buenache, Formación y Colaboración, Recursos Educativos. Déjame hacer una presentación tuya, Pilar, corta para que la audiencia sepa. Es jefa del área de formación en línea y competencia digital educativa del Instituto Nacional de Tecnología Educativa y Formación del Profesorado, INTEF, unidad que depende del Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación y Formación Profesional de España, docente de educación secundaria en la especialidad de filosofía, tutora y coordinadora del plan de mejora del aprendizaje del centro en el marco del programa de centros públicos prioritarios de la Comunidad de Madrid. Pilar, cuando quieras. Sí, antes de nada quisiera agradecer la invitación a participar en este foro del que tanto podemos aprender todos compartiendo las experiencias de tantos países. Agradecer también a todas las personas que están pendientes de las intervenciones, que están enviando mensajes y están, pues bueno, también colaborando y participando en que podamos enriquecernos con estas experiencias y conocimientos. Quisiera compartir una presentación para facilitar el seguimiento de la exposición que voy a ir haciendo. Bien, en primer lugar, el presentar cuáles son las claves de esta transformación digital educativa, que efectivamente la competencia digital de los docentes representa un papel clave, pero no es el único. Como decía Fernando, está dentro de un contexto y no puede ser considerado como un elemento aislado. Por ello, tener en cuenta en uno de los ejes que lo sostienen a la comunidad educativa. Ya sabíamos que la colaboración entre docentes y familias era esencial, pero la pandemia nos lo ha hecho todavía más visible. Por tanto, también hay que tener en cuenta cuál es esa competencia digital de las familias, de forma que pueda apoyar todo el proceso de aprendizaje de sus hijos y esa transformación digital de la escuela. Por otra parte, tenemos la competencia digital del propio alumnado, que debería plasmarse en el currículo, y de hecho esta es una de las tareas en las que estamos, tomando como referencia el marco europeo de competencia digital del ciudadano, el DIGCOM. En cuanto a la formación del profesorado, tendría una parte individual de desarrollo profesional que toma como referencia en nuestro caso el marco de competencia digital docente, que como comentó esta mañana Carlos Medina, el director del INTEF, se aprobó el pasado 14 de mayo en la Conferencia Sectorial de Educación, porque en España las competencias educativas están transferidas a las comunidades autónomas. Pero todas las administraciones educativas del Estado logramos el acuerdo de tomar como referencia un marco de competencia digital y además mantenerlo actualizado, vivo, porque la tecnología es algo que mantiene un cambio constante y debemos estar pendientes de cuáles son esos cambios y reconocer pues bueno, las acreditaciones a las que pudiera dar lugar el alcanzar un determinado grado de desarrollo competencial según este marco. Pero esta es solamente una de las partes de la formación docente. La otra parte está apoyada en la acción colectiva, que es imprescindible para que pueda tener continuidad y para que pueda tener un verdadero impacto en el aprendizaje del alumnado. Y esto debe reflejarse en el plan digital de centro como una organización educativa digitalmente competente. Para ello también tomamos como referencia el marco europeo de competencias para instituciones educativas digitalmente competentes, el DIGCONORG, y ese marco digital debe estar plenamente integrado en el proyecto educativo del centro,
tiene que ser parte de ese proyecto educativo, porque en estos momentos las competencias digitales son imprescindibles como herramientas de aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida. Pues bien, teniendo en cuenta cuáles serían estas claves, paso a presentar brevemente el modelo educativo que tendría que orientar el diseño instruccional de la formación del profesorado. Y ese modelo educativo debe ser un modelo centrado no en la docencia, sino en el aprendizaje. Y las claves quizás de este aprendizaje puedan de algún modo sintetizarse en estas etiquetas, porque si queremos un aprendizaje crítico, si queremos un aprendizaje constante a lo largo de la vida, tenemos que promover en la educación la autonomía de nuestros estudiantes, y es lo que se reflejaría en la etiqueta de un aprendizaje autorregulado. Pero además ese aprendizaje debe ser inclusivo, debe ser equitativo, debe ser un aprendizaje de calidad para todos, y por ello debe atender las necesidades que de forma personal, singular, tenga cada uno de nuestros estudiantes, ofrecerle una retroalimentación adaptada a cuáles sean esas necesidades, dar respuesta a sus intereses, a sus motivaciones, y por este motivo ha de ser un aprendizaje también personalizado. Por otra parte, debe ser un aprendizaje integral que permita dar respuesta a situaciones inéditas e inesperadas que hacen que tengamos que poner en juego todos nuestros recursos. En muchas ocasiones no empleando obviamente solo una competencia, sino de forma multicompetencial, empleando todas las que se requieran e integrando, por tanto, plenamente los conocimientos, las destrezas, las aptitudes en una síntesis en la que el todo es mucho más que la suma de las partes que le integran. Y además ese aprendizaje no se realiza en soledad, y en todo caso siempre se realiza mejor y más rápidamente y de una forma más sólida y duradera en colaboración con otros. Y ese es el aspecto por el cual también desde una perspectiva constructivista pues debemos facilitar la interacción y la cooperación, el trabajo en equipo en este proceso. Y por tanto, ese modelo educativo centrado en el aprendizaje debería ser el que guiase todas y cada una de las fases del diseño instruccional de la formación del profesorado, tanto la de análisis como la de diseño, como la de desarrollo y creación de los materiales formativos, o la de aplicación y desarrollo de la propia actividad. Y desde luego la de evaluación que debe aplicarse a todas y cada una de esas fases. Por ello, los principios pedagógicos que de alguna forma rigen el diseño instruccional que intentamos poner en práctica y las líneas de trabajo que de ellos derivan son los que quedan reflejados en este esquema de alguna forma, ¿no? Ha de estar centrado también en el aprendizaje, en este caso el aprendizaje de los docentes, y por tanto una de las líneas de trabajo es la de diversificar las modalidades de formación para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar con el propio desarrollo profesional, pero también la de flexibilizar las actividades para que las propuestas de trabajo puedan ser adaptadas al nivel, a la materia y al grupo de estudiantes con los que cada profesor o profesora está trabajando. Y deben ser ellos, los docentes, los protagonistas activos de todo este proceso, por lo que se tiene que promocionar, sea el formato el que sea el de la formación, la participación y la comunicación. Y también seleccionamos y publicamos los mejores trabajos presentados en estas actividades. Del mismo modo, debe regir toda la acción el objetivo de sacar el máximo provecho que pueden ofrecer la experiencia y conocimiento acumulado de todos los participantes, de todos los docentes que intervienen en estas actividades. De ahí la promoción del aprendizaje entre pares, la coevaluación y también la creación de espacios para colaborar, para intercambiar recursos,
prácticas, experiencias, y ese aprendizaje, en la medida en que ha de ser también aplicable en el desempeño docente, debe equilibrar la teoría y la práctica, ofrecer ejemplos y adoptar ese enfoque competencial del que he hablado antes con motivo del tipo de aprendizaje del alumnado. Y en este enfoque competencial, en la medida en que hoy es impensable, como lo fue en siglos pasados, el estudio o el aprendizaje sin libros, pues hoy es imposible pensar en él sin el uso de herramientas y entornos virtuales. Por lo que es preciso un desarrollo específico de la competencia digital, tanto con formación centrada en ella de forma directa, como de modo transversal al actualizarse científica, didáctica o pedagógicamente en otros temas. Y para ello lo que usamos, como comentaba, son los marcos de referencia de la competencia digital docente, de la del ciudadano y de la de los centros educativos. Y además quizás hemos subestimado la huella que deja en la exposición a modelos, ¿no? Y esto quizás es algo muy claro en la docencia. Posiblemente permanecen los mismos modelos porque son los únicos a los que estamos expuestos. En esa medida también intentamos aplicar en las actividades formativas aquellos modelos de docencia que se desean promover, o en todo caso al menos una diversidad de modelos de docencia, porque no hay tampoco una receta o una clave y el repertorio tiene que ser amplio y ecléctico. Y por último también el difundir buenas prácticas de otros compañeros y compañeras contextualizadas dentro de su propio entorno de trabajo. Así pues, para la docencia el apoyo digital que podemos ofrecer está tanto en la formación como en la colaboración como en los recursos. Y los que desde el INTEF ofrecemos se resumen en esta tabla. Vemos que en cuanto a la formación tenemos actividades de formación puramente en línea, como las que se recogen aquí bajo el rótulo de Aprendí INTEF, o las que se llevan a cabo dentro de lo que es una iniciativa sintética que aúna todos estos, todos todas las vertientes de las que hemos hablado, como es la de eTwinning, ¿no? Que es quizás la iniciativa europea de e-learning con mayor impacto, más importante. Bueno, paso a las siguientes diapositivas porque vienen más detalladas todas estas iniciativas. Tenemos en primer lugar las que son puramente en línea y en ellas tenemos los cursos tutorizados dirigidos específicamente a docentes en ejercicio, y luego después tenemos otras dos modalidades formativas que son más abiertas y que además en el caso de la formación masiva abierta está dirigida especialmente al objetivo de fortalecer la colaboración entre familias y docentes. Está, por tanto, dirigida a cualquier persona interesada que se quiera inscribir en ella, y se abordan temas que son de interés para toda la comunidad educativa. Por otra parte tenemos las EduPills, que son unos ejercicios muy breves para el desarrollo de la competencia digital y que se pueden desarrollar en una aplicación móvil, tanto en sistemas Android como iOS. Mientras que la de cursos tutorizados tiene un reconocimiento oficial a través de un certificado electrónico. En el caso de la formación abierta y de las EduPills, lo que se hace es emitir insignias digitales. Después tenemos ETCIA, Aula del Futuro y Cursos de Verano, que son tres iniciativas de formación mixta que combinan presencialidad y formación en línea. ETCIA, que son las siglas de Escuela de Pensamiento Computacional e Inteligencia Artificial, tiene el objetivo específico de introducir estos temas en el aula, porque es imprescindible comprender cuál es el funcionamiento de la tecnología, ser capaz de manipularla para
poder no sentirse en un estado, digamos, de indefensión frente a ella, el poder saber por qué funciona de un determinado modo u otro y que podemos mantener sobre ella el control y que podemos utilizarla para los objetivos que nos fijamos. Esta modalidad es un curso mixto que consiste en una formación en línea que luego después lleva al diseño de un proyecto que los docentes aplican directamente en el aula. Y bueno, pues después se han hecho algunos estudios sobre el impacto que esa formación concreta ha tenido en el propio aprendizaje del alumnado. Tenemos a continuación Aula del Futuro. En varias de las ponencias presentadas se ha hablado de esta iniciativa europea. Esta es una modalidad que nació a partir de ahí, pero que no se limita a ella y que pretende formar para hacer un uso más innovador tanto de los espacios como de las dinámicas y las metodologías que se pueden implementar en el aula. Y es también una convocatoria anual que tiene 3 fases, una breve preparación en línea, una fase presencial en el propio aula del futuro que tenemos instalada en el INTEC y luego después ahí diseña cada docente un proyecto que después aplica en el aula y el trabajo final pues es el proyecto, la aplicación y la memoria de todo el trabajo realizado. Los cursos de verano generalmente tienen también una fase de formación en línea después de una semana de convivencia cuando finaliza el curso escolar en verano y que bueno, pues realmente generan un espacio de aprendizaje que va más allá del ordinario en un curso normal. Y por último, las estancias profesionales, que son proyectos de movilidad, de visita profesional a otros centros educativos en otros países europeos y que tienen una doble vertiente. Los docentes van durante 15 días a otros centros a observar el desempeño de otros colegas y también el funcionamiento del centro, a conocer el sistema educativo de otro país y, por nuestra parte, pues también en nuestros centros educativos acogemos a docentes procedentes de otros países. Y en cuanto a los recursos y la colaboración, tenemos, como mencionaba antes, eTwinning, porque es una plataforma educativa en la que centros escolares, docentes y alumnos de todos los países participantes pueden desarrollar proyectos de forma colaborativa. Conectatic, que nació o ha derivado de una iniciativa que se puso en marcha durante el confinamiento y la suspensión de las clases presenciales, en la cual se hizo una selección de recursos formativos para profesores muy breves. Se abrieron foros para el intercambio de experiencias, para el debate y además se ofrece apoyo para consultas singulares, particulares que el profesorado pueda tener en relación con el uso de la tecnología, con el uso de las estrategias metodológicas o didácticas o la motivación o el trabajo en grupo con sus estudiantes. Después tenemos Procomún, que es tanto una plataforma de colaboración porque los docentes pueden crear comunidades profesionales sobre temas específicos, como también un repositorio de recursos educativos de todas las enseñanzas y niveles y materias. Se intercambian, se pueden descargar, se pueden utilizar, se pueden modificar. La aventura de aprender es otra iniciativa en la cual pretendemos recoger los aprendizajes de la formación no formal y también del programa de Radio Televisión Española La aventura del saber. Y luego tenemos un par de publicaciones, experiencias educativas inspiradoras, que son proyectos docentes que han puesto en práctica en el aula y que comparten con otros compañeros y compañeras que también pueden aplicarlos del mismo modo. Y el Observatorio de Tecnología Educativa, que son artículos que tratan sobre la tecnología, sí, pero que no son manuales sobre cómo
debe utilizarse o el procedimiento a seguir para sacar partido de sus funcionalidades, sino que se centran en el uso pedagógico de esas herramientas tecnológicas. El proyecto EDIA, que es una comunidad que colabora para la elaboración de materiales curriculares educativos abiertos. Excel-Learning, que es una herramienta de software libre que permite presentar contenidos de todo tipo, desde textos a material multimedia y actividades interactivas, y que se puede utilizar tanto online como offline, y que bueno, pues, se puede integrar en las plataformas de aprendizaje, por ejemplo, en formato SCORM. Aseguratic, que es un repositorio de recursos que nace de la iniciativa del Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Agencia Española de Protección de Datos, para recopilar y ofrecer tanto a estudiantes como a familias y a docentes recursos y materiales que les ayuden a hacer un uso seguro, responsable de Internet, de las redes sociales, y a construir una adecuada identidad digital. Y bueno, en este repositorio de recursos han colaborado después muchísimas entidades, tanto públicas como privadas. Y además se puede hacer una búsqueda selectiva por temas, edades. Y aquí, por último, tenemos las iniciativas, bueno, algunas de las iniciativas que se pusieron en marcha durante la pandemia, cuando se suspendieron las clases presenciales. La primera de ellas es Aprendo en Casa, una página web del Ministerio dirigida tanto a docentes como a familias, en la que se recogen recursos, propuestas aportadas por todas las comunidades autónomas, aportadas también por otras entidades, y en la cual pues se pretende prestar apoyo digital para dar continuidad al proceso educativo. Aprendemos en Casa, que es una programación televisiva especial para estudiantes de entre 6 y 16 años, que a toda velocidad se puso también en marcha durante el periodo de confinamiento, y que también permitió llegar a alumnado en situación de desventaja socioeconómica, alumnado vulnerable que tenía dificultades de conectividad en algunos momentos o que no podía usar un dispositivo, y que, bueno, en último término ha afectado a muchas familias, porque entre el teletrabajo y la teleeducación era difícil tener tantos ordenadores en casa o un ancho de banda suficiente. Y bueno, por último, dejo aquí también el enlace a otras iniciativas del Ministerio que se desarrollaron durante este tiempo, y a las publicaciones que se hicieron pues para dar apoyo a toda la comunidad educativa. Y muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Pilar. Vamos a seguir con Elena Pesi, que nos va a hablar en Europa en digital. Déjenme hacer antes, Elena, una pequeña presentación. Es profesora de L y animadora digital, coordinador y formador TIC en el Liceo Laura Bassi de Bolonia. Desde hace años se ocupa de la aplicación de nuevos enfoques y métodos didácticos en la enseñanza de idiomas. Es vicepresidenta nacional de la Asociación Profesional LENT, Lengua Nueva Didáctica, que promueve la innovación en la enseñanza de idiomas en los centros italianos. Desde el 2014 es miembro del Servicio Marconi de USR Emilia-Romagna, Consejería de Educación, donde se ocupa de la formación del profesorado e investigación sobre temas de implementación en las tecnologías de la práctica docente. ¿Lo dije bien, Elena? Hola. Y hola, Elena. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Ya te Pues presentamos. nada, Adelante. aquí estamos. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Estaba diciendo que voy simplemente a compartir mi experiencia de docente y de investigadora. Y la
la cosa de la que pues, me interesaba hablar con todos ustedes es un poco esa experiencia en vivo, en directo de formación por parte del profesorado a nivel tanto de centro educativo como a nivel, digamos, más amplio, a nivel regional e incluso nacional. Y entonces, pues muy rápidamente, no me voy a detener sobre el programa Erasmus y la acción clave 1, que es una de las acciones fundamentales para la formación del profesorado, pero claro que en estos tiempos de pandemia esta acción se ve un poco reducida o por lo menos se está transformando y está adquiriendo digamos, nuevas modalidades y entonces más que hablar de, digamos, del programa Erasmus de la acción clave 2, de la acción clave 1, también me gustaría compartir un poco la experiencia que hemos tenido en la plataforma eTwinning que Pilar acaba de mencionar y que realmente para los profesores de toda Europa es una herramienta espectacular que permite un sinfín de actividades y de oportunidades, tanto para docentes como para alumnado. Y entonces, eTwinning como espacio para la colaboración y la interacción entre, digamos, el profesorado de toda Europa. Dicho esto, la idea es, vamos a ver un poco cómo podemos aprovechar las oportunidades que Europa nos pone a disposición. Claro que yo me centro en mi experiencia de profesora en Italia, en Europa y bueno, estas son las relaciones y las redes que he desarrollado, que he venido desarrollando en estos últimos años. Y entonces, a nivel de, digamos, de oportunidades, yo veo con muchísimo interés proyectos desarrollados al interior de los centros educativos, pero como decía el profesor Remes antes, tienen que ser acciones a nivel de sistema, o sea que todo el centro tiene que participar y comprometerse para realizar estas acciones de mejora de la formación docente. Y también, para ello, importante crear y establecer redes, consorcios, redes entre centros escolares, por ejemplo, y organismos gubernamentales. Yo formo parte, por ejemplo, pues trabajo en la oficina regional del Ministerio de Educación y ahí trabajamos con muchos centros de nuestra región, Emilia-Romagna, para conectar a los centros y conectar a los profesores que trabajan ahí. Y también entonces fomentar actividades de formación tanto presenciales como en línea. Y ahora, pues claro, la formación en línea es la que más impulso y más desarrollo está teniendo. Todo ello para alcanzar objetivos que son el desarrollo de las competencias del siglo XXI, fomentar habilidades, adquirir contenidos innovativos, pero sobre todo a mí lo que me resulta particularmente interesante es entrar a formar parte de una red europea de profesores innovadores. Para ello, eTwinning, por ejemplo, es genial porque realmente es una red donde se trabaja la peer education de la que se hablaba hace un rato. Bueno, entonces, como he dicho, no voy a tardar y a insistir más tiempo sobre Erasmus porque, pues primero porque todos me imagino que lo conocen y además porque estamos acabando digamos, el primer programa 2014-2020 de Erasmus y estamos a punto de entrar en el nuevo programa 2021-27 y vamos a ver un poco qué nos proporcionará este nuevo programa. Simplemente, pues para España, decir que el portal, la página web de referencia es la Agencia Nacional Erasmus, sepie.es, y realmente la acción clave 1 de Erasmus para la formación profesional es la acción imprescindible. O sea, es verdad que la movilidad física está limitada en estos tiempos, pero es que no solo hay oportunidades de movilidad física para el aprendizaje, y ahí se pueden hacer un sinfín de actividades para realizar estudios y prácticas en el extranjero, por ejemplo, ayudar a las instituciones a crear asociaciones estratégicas, digamos, con vistas a proyectos de acción clave 2, de asociaciones entre centros escolares, por ejemplo, organizaciones, contribuir a mejorar las posibilidades de empleo,
ampliar el conocimiento de prácticas, políticas, sistemas educativos. O sea, Erasmus ya de por sí ofrece una serie infinita, casi infinita y lleva pues bastante años promocionando y fomentando estas oportunidades a los profesores. Y básicamente son 3 las oportunidades: la formación a través de cursos estructurados, que ahora pueden ser cursos en línea también; las experiencias de job shadowing, que según mi opinión son la forma más enriquecedora, una de las formas más enriquecedoras de formación docente, porque trabajas de manera conjunta con un socio en un centro asociado y entonces es una formación realmente práctica y lo que decíamos antes, la peer education, el aprendizaje entre pares. Y otra forma muy, muy eficaz, el teaching assignment, la docencia, experiencias de docencia en un centro asociado, que también es una forma muy interesante de autoformarse y de colaborar a la formación de otros compañeros y participar en el desarrollo formativo del centro educativo. Bueno, algún ejemplo: esto es el Future Classroom Lab de Bruselas, donde se realizan cursos, donde la tecnología digital, porque lo que se decía antes, una formación docente no puede prescindir de una formación con tecnología digital, formación sobre tecnologías digitales, pero también formación a través de tecnología. Y entonces hay experiencias de job shadowing, experiencias de docencia. Esta es mi compañera Alicia López, que el año pasado realizó una experiencia en mi centro educativo y yo a mi vez pude hacer una experiencia en su centro. Entonces, digamos, estas colaboraciones virtuosas que ayudan a crecer tanto a los docentes como al centro educativo en su aspecto más general. Bueno, ¿qué podemos decir? Que claro, que no todo tiene que ser presencial a la fuerza y sabemos que hay un sinfín de actividades, de oportunidades a través de plataformas educativas, por ejemplo, European Schoolnet Academy, que es la sección Academy de European Schoolnet, que es un conjunto de ministerios europeos para promocionar la formación, la capacitación docente. School Education Gateway, que es el portal siempre relacionado con Erasmus, y la sección Teacher Academy, que es la sección donde se dan cursos. Bueno, hay una sección donde se pueden buscar cursos presenciales, que es, digamos, la parte Erasmus movilidad física, y también cursos en línea. Y, como no, eTwinning en su sección eTwinning Learning Lab, donde es posible participar en cursos de formación en diferentes idiomas. Claro que el inglés es el idioma que domina, pero se puede acceder a una serie de ofertas de formación en otros idiomas, por supuesto. Aquí simplemente he puesto las diferentes páginas. School Education Gateway, como os decía, que tiene estas 2 vertientes, digamos, cursos en línea, cursos presenciales, y eTwinning. eTwinning, como ya se decía, es la comunidad educativa más amplia de Europa, más numerosa. Casi somos 900.000 docentes inscritos, pues claro, no todos que participan activamente, pero muchísimos sí. Y es esta plataforma poderosa que permite a los profesores estar en contacto, activar conocimientos, habilidades, alcanzar objetivos, pero también realizar proyectos colaborativos con sus estudiantes. Entonces, una sinergia de diferentes aspectos realmente muy, muy interesante. Pues, ¿qué hace el profesor ahí? A partir de su página, pues entra en contacto con otros compañeros de otros centros europeos, se forma, empieza a pensar y desarrollar proyectos. Entonces, es una comunidad muy activa, muy viva, donde otra vez el aprendizaje entre pares juega un papel extraordinario. Y en el eTwinning Learning Lab, ahí sí que se realizan los cursos de formación de forma más estructurada, pero siempre son cursos realizados por docentes inscritos a eTwinning, y entonces que combinan esa experiencia, digamos, el marco teórico y también la experiencia práctica de entrar en una clase y trabajar con chicos durante todo el día.
Pero lo que también se mencionaba antes, aprender de forma individual, estos cursos en línea son interesantísimos, pero si se puede aprender de forma colaborativa, pues mucho mejor. Y yo creo que si combinamos las ventajas que nos ofrecen, por ejemplo, las tecnologías digitales, como se decía, las oportunidades de los cursos en líneas que acabamos de ver, pero también las oportunidades de los encuentros presenciales y las comunidades de buenas prácticas, ahí si se juntan todos estos elementos, se puede alcanzar una formación de nivel más alto y sobre todo esperar alcanzar objetivos más altos, involucrar a más personas. Y muy rápidamente una experiencia que he tenido yo en estos últimos meses. He tenido la oportunidad de participar en un proyecto piloto de Europeans, de School Education Gateway, de Bruselas a nivel europeo, y trabajando con un grupo de profesores, de maestros a nivel europeo, hemos trabajado sobre la formación docente tanto a nivel local como a nivel regional o nacional. Trabajando sobre los cursos propuestos por Teacher Academy, el año pasado, por ejemplo, pude trabajar con dos grupos de docentes. En el primer caso, una formación, la implementación de este proyecto a nivel de centro educativo, mi centro educativo de Laura Bassi de Bolonia, y ahí combinamos, digamos, una experiencia de blended learning, o sea, formación presencial. En ese tiempo todavía se podía, y nos reuníamos una vez por semana para seguir los módulos del curso, un curso MOOC de Teacher Academy sobre Project Based Learning. Y entonces ahí se combinaba la formación individual, cada docente seguía los contenidos del módulo, pero una formación colaborativa, porque quizás en otros países la situación sea mejor, pero en Italia, tanto a nivel de competencias de idioma extranjero, sobre todo de inglés, y a nivel de competencias digitales, sí que se está haciendo mucho, pero el profesorado todavía pues, se encuentra un poco en apuros. Y entonces, poderse reunir y tener la oportunidad de trabajar juntos y formarse juntos, esto pues permitió a todos los participantes en el curso terminar el curso y obtener su certificado. Y se sabe que normalmente en esos cursos en línea muchos empiezan y no todos acaban. Y entonces esto fue un gran resultado. Y la misma situación se presentó a nivel regional. En ese caso, la implementación del proyecto fue sobre un MOOC de mentoring in schools, y ahí la situación fue incluso más interesante porque el grupo de participantes ya eran formadores y entonces trabajamos un poco como un metacurso. Nos formamos y al mismo tiempo trabajamos sobre cómo poder replicar esta formación y estos cursos a nivel de centros educativos en las diferentes ciudades de nuestra región. O sea que para sintetizar los consejos que pudimos extraer de esta experiencia es que siempre es fundamental involucrar al director, al equipo directivo para que la formación docente sea una formación de sistema y no sea simplemente una iniciativa personal. Encontrar a otros profesores y formadores que ya conocen el tema por haber hecho el curso, etcétera, para poder asegurar una continuidad y una formación en cascada. Colaborar con otras escuelas, crear redes para maximizar los beneficios y minimizar los esfuerzos. Esto es también bastante obvio. Y sobre todo, darles tiempo a los docentes, animarlos, darles tiempo para que puedan experimentar en clase los contenidos de la formación que están experimentando, que están siguiendo, y reconocer el trabajo, porque aquí otra vez, no sé en otros países, pero muchas veces en Italia el tema del reconocimiento oficial de la formación docente, bueno, no siempre es algo fácil. Y claro, tener una actitud positiva porque sí que se pueden obtener resultados muy interesantes. Ahora, en tiempos de pandemia, no podemos encontrarnos. Estamos en Italia, pues estamos todos los centros de secundaria, estamos dando clase desde casa. Y entonces la formación también no se puede realizar de forma
presencial, pero ese formato que experimentamos el año pasado de Blended Learning, intentamos reproducirlo de forma totalmente online. Y bueno, gracias a la oficina regional del ministerio, seguimos aprendiendo juntos. El servicio Marconi, la oficina regional, tiene una plataforma para el desarrollo de los cursos de formación y a través de Google Meet, pero podría ser a través de cualquier herramienta que permite videoconferencia, pues pudimos combinar las dos cosas, otra vez seguir el curso, asistir al curso de forma individual, pero reunirse una vez por semana para trabajar los contenidos, para intercambiar experiencias, dudas, ayudarse mutuamente. Y lo hicimos a través, como os decía, de esta plataforma que se llama Iscrizioni, la plataforma del Servizio Marconi, de la oficina regional. Ahí creamos 2 grupos y otra vez el resultado extraordinario fue que todos los profesores que se inscribieron en el curso empezaron, pues acabaron el curso. Y entonces esto fue realmente un resultado para nosotros muy, muy interesante. Y para el proyecto, el pilotaje también fue una experiencia muy interesante. Para resumir muy, muy rápidamente las palabras clave que yo veo en esta trayectoria, en este recorrido, es que la red nos ofrece muchísimas oportunidades. Hay muchos desafíos, eso sí que es verdad, nos enfrentamos a dificultades, pero una vez, pues, si se hace juntos, se pueden superar más fácilmente. Los beneficios que acarrean son enormes, innumerables. Y otra vez el tema del reconocimiento, ver que podemos conseguir llegar a algo. Total, que para terminar mis últimas palabras, pues hay que tener requisitos, sí, claro, pero el requisito es uno, fundamentalmente, tener una actitud de lifelong learning teacher. Si estamos dispuestos a involucrarnos, si somos curiosos, queremos descubrir nuevas maneras de aprender, bueno, se puede hacer y va a ser un desarrollo y una formación, como decía antes, a nivel de sistema y ya no solo a nivel de formación individual. Y en esto, para retomar Erasmus, el nuevo programa Erasmus lo ve muy claro, no son solicitudes individuales, sino solicitudes a nivel de centro educativo. Tiene que ser una acción conjunta y muy bien elaborada y dirigida. Nada, muchas gracias por escucharme y bueno, seguimos aprendiendo. Bueno, muchas gracias, Elena. Muchas gracias a los 3 por las presentaciones que han hecho, que han sido sumamente interesantes. El público ha estado chateando permanentemente. Hay muchísimos agradecimientos, obviamente, por las presentaciones, por los links a tus publicaciones, Fernando. Hay muchísima expectativa y demás. Por supuesto, hay un grupo de docentes que recuerdan las dificultades que tienen, especialmente en América Latina, con las diferencias que hay para todo esto que tiene que ver con la conectividad, lo virtual y demás. Pero hay algunas preguntas puntuales que a mí me gustaría recuperar. Nos está quedando muy poco tiempo, pero que a mí me gustaría trasladarles, ¿no? Por ejemplo, para Pilar hay una pregunta de Lucía que pregunta, ¿cuál sería alguna de las estrategias didácticas del docente digital? Como para ejemplificar, Pilar, si se te ocurre alguna de ellas. Bueno, pues quizás es que la primera pregunta que debería plantearse es cuáles son los recursos que tienen mis estudiantes, cuáles son las competencias digitales que tienen mis estudiantes y que tienen sus familias. Y a partir de esa primera pregunta es a partir de la cual se podría ir construyendo una estrategia de trabajo con ellos. Porque aunque diseñes una estrategia maravillosa, digamos desde el punto de vista ideal, si tus estudiantes por alguno de estos motivos no pueden intervenir en ella, no será útil. Una vez respondida esa pregunta, pues quizás el tener presente que
no debe hacerse una mera traslación de lo que es el trabajo en el aula de forma presencial a un entorno virtual. En primer lugar, porque no es posible, no es lo mismo, nos falta la proximidad, nos falta el lenguaje corporal, nos falta la calidez, no es lo mismo. Y además requiere quizás mucho esfuerzo de atención estar fijo en una presentación cuando a veces hay interrupciones de sonido o de vídeo. Entonces hay que buscar fórmulas distintas. En ocasiones, por ejemplo, se pueden trocear las sesiones, digamos, una parte de presentación a lo mejor de los objetivos que se van a trabajar o del tema, y bueno, pues puede hacerse con la propia imagen, pero a veces es mucho más útil compartiendo la pantalla y mostrando el entorno virtual de aprendizaje en el que se trabaja u otro, o una presentación o una pizarra digital que se tenga instalada en el ordenador. Y luego dejar otras partes de la sesión pues para un trabajo en pequeños equipos, en pequeños grupos, o volver después a una puesta en común dando un turno de intervención a cada uno. Se puede, digamos, dividir también el grupo, por ejemplo, pues para tener un contacto más estrecho, dar apoyo emocional, saber qué tal se encuentran, resolver dudas y atención particularizada, pues puedes programar unas actividades determinadas para parte del grupo en el aula virtual y entrevistarte con el otro grupo a través de una videoconferencia. En fin, hay muchas fórmulas y la verdad es que pues no tenemos ninguno la respuesta, hay que probar diferentes caminos. Gracias, gracias Pilar. Fernando, una pregunta que está dando vueltas ahí es acerca de esto de las escuelas inteligentes, ¿no? Que de alguna forma todos han coincidido, Elena también desarrolla la idea de que uno aprende en comunidad, entre pares, y eso requiere obviamente cierta inteligencia, eso no es algo que venga cerrado. ¿Cuál es el camino crítico que vos señalarías muy rápidamente del paso de estas escuelas un tanto verticales, acostumbradas a recibir cierta línea desde los ministerios o si se quiere en forma vertical, a esta escuela inteligente que es capaz de procesar lo que necesita en términos de la formación, que por supuesto requiere un nivel de autonomía importante, pero sobre todo de inteligencia para poder detectar lo que se necesita, ¿no? Sí, me refería a escuelas que aprenden, que no es lo mismo que escuelas inteligentes. Escuelas que aprenden en el sentido de que están organizadas de manera que trabajar en la escuela es una experiencia de aprendizaje continuo. Yo creo que un camino para llegar ahí es fijarse un proyecto colaborativo. Por ejemplo, en mi trabajo diseñando currículum de ciudadanía global, alineado con las metas de desarrollo sustentable. Cuando yo empecé a hacer este tipo de cosas ya hace casi una década, era muy convencido que el currículum era el camino privilegiado para lograr cambio. Y descubrí al escuchar de muchas escuelas que trataron de adoptar este currículum, que en verdad era necesario hacer una tarea de adecuación de cualquier currículum a las condiciones de la escuela. Y entonces en el libro 60 lecciones, básicamente lo que hice fue, como resultado de escuchar de cientos de escuelas y de ayudarles a pensar cómo adaptar a su contexto este trabajo, hice un protocolo muy sencillo que tiene 13 pasos y que creo que es un camino a ir haciendo una escuela que aprende. Primero, poner un grupo animador, un grupo que esté a cargo de este aprendizaje compartido. Para que las cosas pasen, alguien tiene que hacer que pasen. Esto se puede hacer en un grupo pequeño de 3 o 5 personas. Segundo, ese grupo estudia un poco, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sustentable o cambio climático y su conexión con educación. Tercero, ese grupo crea procesos para definir, bueno, cuáles son las capacidades de nuestros egresados, cuál es el perfil que queremos de nuestros egresados alineados con esa meta. Ese ejercicio simple de involucrar
a los cuerpos colegiados de una escuela a definir el perfil de un egresado es enormemente transformador. Cuarta paso, a partir de ese perfil, examinar, bueno, ¿y qué estamos haciendo ya que esté alineado con eso? Y esa conversación de hacer una auditoría sobre lo que está haciendo, de revelar lo que es en la práctica la teoría de acción que anima la escuela, de hacer visible parte de la cultura escolar, es en sí mismo muy poderoso. Y luego definir, bueno, un pequeño paso, ¿qué nos animamos a hacer ahora que nos lleve más cerca de ese egresado que queremos a partir de lo que estamos haciendo? Y la definición de ese paso, ese prototipo, es una oportunidad de aprender. Bueno, este proceso que he descrito, que tiene 13 pasos, en verdad es un proceso de mejoramiento continuo, de hacer que la cultura de una escuela se vaya haciendo cada vez más una escuela que aprende. Pero si además uno logra conectar a esta escuela con otras, no tienen que ser muchas, con 5 más. Y estas 5 están haciendo cosas parecidas y utilizando un lenguaje parecido y un protocolo parecido. Eso permite que este ciclo de aprendizaje se acelere, porque cada escuela puede adquirir en un año 6 años de experiencia, si son 6, ¿verdad? En el ciclo. Entonces, creo que ese es un camino, es proponerse un esfuerzo de mejoramiento en la escuela, no proponerse, vamos a reinventar la cultura de la escuela, proponerse una meta conjunta y hacer un proceso ordenado para irse organizando para alcanzarla y, por supuesto, evaluar, aprender de ella y luego decir, y ahora hagámoslo mejor. Creo que ese es un camino. Gracias, Fernando. Elena, vos sos una especialista en enseñanza en lenguas. A ver, ¿cuánto hay una cierta fantasía que lo digital y lo virtual incluso acelera la posibilidad de aprendizaje de los jóvenes, de una segunda lengua y demás? ¿Esto es así o no? ¿Tiene que ver con que los profesores estén mejor o peor formados de un lado del mundo digital o no tiene que ver con eso? ¿Cómo lo ves el tema? Yo lo veo, pues hay muchas facetas, en el sentido de que seguro que las tecnologías digitales, la red y la cantidad de información que tenemos a nuestro alcance sí que puede ayudar, sobre todo a los profesores de idiomas, a abrir puertas, ventanas y hacer que el mundo entre en nuestras aulas. Esto sí que es indudable. Si yo pienso en mi experiencia de estudiante y la experiencia que tienen mis estudiantes, pues esto es realmente una ventaja enorme. Pero claro, pues como hemos venido diciendo, el profesorado tiene que formarse, tiene que estar consciente de las oportunidades, pero también, como decía, de los desafíos y los riesgos que un uso incorrecto de la tecnología digital puede causar en la gestión del aula y en la gestión de las clases. Esto seguro. Por eso, por ejemplo, una formación también sobre el DigiComp. Trabajar la competencia digital docente es imprescindible, es fundamental. Um, yo creo que la idea fundamental es primero la actitud activa, proactiva, positiva del profesorado. Querer meterse en este mundo ya es un paso hacia, pues, hacia conquistar el objetivo. También aprovechar lo que nuestros estudiantes ya saben, porque se habla mucho de pues este mito, ¿no? Nativos digitales. Yo no estoy muy segura de ello, pero sí seguro que a nivel de práctica así, de pequeños trucos, etcétera, los alumnos nos pueden ayudar a nosotros, a los elefantes, a los inmigrados digitales. Y así combinar de manera positiva y de manera provechosa estos dos aspectos, yo creo que puede ayudar mucho y sin duda alguna las tecnologías nos ayudan a entrar más en contacto también con el mundo de nuestros estudiantes. Claro que como profesionales de la educación tenemos que mediar este enfoque, este conocimiento y estas perspectivas. Yo creo que siempre quedará como base fundamental nuestra profesionalidad docente. Claro que hay que implementarla con competencias,
competencias del siglo XXI, y dentro de las competencias del siglo XXI, la competencia digital es una, como dice la recomendación del Parlamento Europeo también, es una de las 8 competencias fundamentales, eso seguro. Bueno, muchas gracias, Elena. Bueno, muchísimas gracias a los tres, a Pilar, a Fernando y a Elena, por su tiempo, por su dedicación, por participar, por sus ideas, por supuesto que son valiosísimas. El público que nos ha seguido pone solo elogios para ustedes y sus presentaciones, así que de vuelta muchas gracias y seguramente nos estaremos encontrando el año que viene en otro encuentro virtual Educa. Muchas gracias.